Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Yajis Plantil. Este video es la segunda parte a la respuesta a varias de sus preguntas sobre las orquídeas. Te voy a dejar en la parte de arriba la parte número 1 y en la descripción todas las preguntas que respondimos en ese video. También verás cuáles son las que vamos a contestar en esta segunda parte por si alguna de ellas te interesa. Empecemos con la primera pregunta. ¿Por qué se ha puesto amarilla las hojas de mi orquídea? Normalmente las orquídeas tienen hojas de color verde, bastante rígidas o duras, y cuando la empezamos a ver de color amarillo o arrugadas es una señal de problemas en las raíces, ya sea por exceso de riego o por deshidratación. ¿Cómo vamos a identificar estas fallas en nuestras raíces de las orquídeas? Con las hojas. Cuando vemos las hojas amarillas, totalmente amarillas y flácidas, no están tan duras, tan rígidas como normalmente deberían estar, y las vemos de color amarillo, es una señal de que estamos regando con mucha frecuencia o tenemos a nuestra planta con mucha humedad en sus raíces. Algunas veces dejamos que nuestra orquídea esté en una maceta decorativa con agua en el fondo. No sería la mejor opción porque nuestra planta podría sufrir ahogamiento. Es un decir, pero nuestras raíces empiezan a pudrirse por un exceso de agua. Y el efecto es ver las hojas en vez de verdes, amarillas y flácidas. Pero si vemos las hojas todavía con una tonalidad verde, pero muy arrugadas, es una señal de deshidratación. Debemos ver las raíces y si están de color blanco y un poco arrugadas, es también una señal de deshidratación. Vamos a regar inmediatamente y de preferencia con algún tipo de abono líquido para que nuestra orquídea empiece a recuperarse poco a poco de esa deshidratación. He ahí entonces la razón por la cual las hojas en vez de verdes se ven amarillas o se empiezan a ver arrugadas. Otra pregunta muy frecuente sobre las orquídeas son las plagas. Benditas plagas. ¿Cómo las odiamos, la verdad? Y es que al final podrían terminar matando a tu planta. Entonces hay que tener cuidado con ellas y mantenerlas bien nutridas. Una planta bien nutrida es una planta sin plagas. Sin embargo, siempre por alguna razón van a llegar las plagas. ¿Cuáles son las más frecuentes en nuestras orquídeas? La arañuela roja, la cochinilla algodonosa, son las más frecuentes. Aunque es verdad que podrían ser atacadas también por trip o pulgón, estos no son tan frecuentes en las orquídeas, pero la arañuela roja y la cochinilla sí lo son. ¿A qué se deben estas plagas? Bueno, la cochinilla algodonosa es una de las plagas que probablemente si tienes más plantas aparte de tu orquídea conozcas muy bien. Es un pequeño bichito o insecto pequeñito de color blanco que empieza a sacar como un algodón, por eso se llama algodonosa, un algodón de color blanco que empieza a alimentarse de la savia de tu planta. Y esta cochinilla normalmente se ubica en el envés de las hojas de tu planta o se ubica en los tallos de nuestra planta, en este caso de las ramificaciones que tiene nuestra orquídea donde saca floración, estas varas florales, ahí es donde luego se llega a ubicar la cochinilla algodonosa. Y esta llega por dos razones. Tenemos un exceso de humedad en el ambiente o más bien en las raíces aquí en donde nosotros regamos a nuestra plantita. Si tenemos una maceta decorativa con un exceso de agua en el fondo, también eso podría llegar a atraerla a las cochinillas porque tiene un ambiente propicio a que éstas se alimenten de la planta. Y también como es muy indefensa la planta, está desnutrida, va a llegar la cochinilla a alimentarse y pues no va a poder contrarrestar la planta esta plaga. Les gusta específicamente los brotes nuevos, es decir, cuando está saliendo una hoja nueva o esta tiene botones de floración. Estas son las zonas donde a la plaga le gusta muchísimo porque son frágiles, son momentos frágiles en los cuales la planta, la plaga podría absorber la savia de la planta. La segunda plaga más común es la arañuela roja y la arañuela roja normalmente llega por una sequía frecuente.
Es decir, si tu planta sufre de sequías por mucho tiempo y de repente nos acordamos, ay, mi planta ya se me estaba muriendo de deshidratación, la voy a regar, y rápido la empezamos a regar en exceso. Estos cambios de entre sequía, hidratación, podría hacer que tu planta tenga arañuela roja. La arañuela roja verás que empezará a hacer como precisamente esas telarañas diminutas y delgadas en la floración o en las hojas de tu orquídea, y es porque la hemos dejado en sequía por varios días. En promedio, tu orquídea necesitará aproximadamente riegos entre cada 8 y 10 días, dependiendo del clima de tu localidad, pero será importante que veas el color de las raíces. Es importante ver si están verdes o si están blancas o si están como arrugadas, para saber en qué momento debes regarlas. Pero si nosotros dejamos periodos de tiempo de sequía por mucho tiempo y de repente las regamos y otra vez nos esperamos hasta un mes para regarlas, esta planta sufrirá de arañuela roja, porque es propicio a la sequía este tipo de plagas, y pues vuelven a la planta bastante vulnerable a esta plaga y empieza a absorber la savia de la misma. Se empieza a debilitar y vas a ver que empieza a perder muchos botones de floración, que se empiezan a caer las florecitas, ya no se ven las hojas paraditas, sino que se empiezan a ver ladeadas, se empiezan a ver agachadas. Bueno, es una señal de que hay problemas y tenemos muy probablemente arañuela roja. Estas son las dos plagas principales, pero ahora quizás te preguntarás cómo puedo combatir estas plagas. Bueno, tenemos algunas opciones, que sería: 1, mantener a tu planta bien nutrida, hay que estarla abonando para que también ella empiece a crear defensas, y 2, empezar a atacar con jabón potásico y aceite de neem. Es normal que tu planta empieces a verla muy débil, muy triste, porque las plagas pues se están chupando la energía y de hecho básicamente como su sangre, que es la savia, por así decirlo, de la planta. Entonces pues la planta se va a sentir bastante triste, pero no te preocupes, puedes recuperar tu planta si atacas a tiempo con jabón potásico y aceite de neem, y aunque quizás pierdas las floraciones, es normal, pues después volverá a florecer. El chiste aquí importante es deshacerse de una vez por todas con esta plaga. Normalmente yo recomiendo mucho el jabón potásico y el aceite de neem porque son biodegradables, son bastante fáciles de conseguir en Mercado Libre o en cualquier vivero grande de tu localidad. Podrás conseguir jabón potásico y aceite de neem y son naturales. Eso quiere decir que aunque tengamos niños chiquitos o mascotas, no va a dañarles, ¿de acuerdo? Entonces por eso a mí me gusta utilizar más el jabón potásico. Puedes estar aplicando cada 2 o 3 días el jabón potásico a tu planta, y tenemos un video específico sobre cómo utilizar este insecticida natural para que lo veas en también el botón de arriba. Entonces ya vimos cuáles son las plagas principales: cochinilla algodonosa, arañuela roja, y cómo vamos a atacar abonando y colocando jabón potásico y aceite de neem. ¿Cómo y cuándo debo podar las raíces de mi orquídea? Quizás has visto algunos videos en internet, en Instagram o aquí en YouTube, sobre la poda de las raíces de nuestras orquídeas. Y sí, es importante estar haciendo estas podas anualmente para que nuestra orquídea pueda renovar de raíces. A veces pasa, o lo has visto en algunas orquídeas, que empiezan a salir por los orificios de drenaje de la maceta y estas empiezan como que a pudrirse o a ponerse negras o cafeces. Es una señal de que esa raíz se está pudriendo y no tiene caso que permanezca ahí, porque empezará a contaminar al resto de las raíces, así que hay que cortarla. Normalmente sacan raíces nuevas frecuentemente nuestras orquídeas. De hecho, esta de aquí, por ejemplo, está sacando una raíz de una forma extraña por acá. Entonces es normal que empiecen a sacar raíces nuevas y que empiece a haber raíces viejas. Esas raíces viejas empezarán a ponerse de un color pálido, como de color hacia el café o hacia el negro incluso, y esas son las que vamos a empezar a cortar porque ya no están absorbiendo nutrientes, ya no son necesarias en la planta y al contrario, solo están ocupando espacio, energía, y ya no sirven en realidad esas raíces, y es cuando las podemos cortar. ¿Cuándo aprovechar para cortarlo? Puedes hacerlo una vez que la floración ha terminado, cuando ya no tienes nada de florecitas, la vara floral también ya se ha secado, entonces podemos quitar esa vara floral totalmente y mirar las raíces, ¿verdad? Sacar la planta,
checar qué raíces ya son viejas, se ven arrugadas, negras, cafeces, y simplemente con unas tijeras bien desinfectadas con alcohol empiezas a hacer el corte. Lo que sí debes asegurarte es que tu orquídea empiece a sacar también raíces nuevas. Las raíces nuevas se ven gorditas, de color cremita a blanco o color verde si están bien hidratadas. Entonces, si estás sacando raíces nuevas, entonces también será una señal para empezar a cortar las viejas. Lo malo sería que todas las raíces se luzcan como viejas y se vean de color negra, porque entonces tenemos un grave problema en la hidratación de nuestra planta. ¿De acuerdo? Pero bueno, ese es otro tema que vamos a tratar más adelante. Vamos a hacer la poda cuando nuestra orquídea haya dejado de florecer, y lo puedes hacer una vez al año o cada 2 años, no pasa nada. Vamos a empezar a cortar esas raíces que ya no necesita nuestra planta. ¿Diríamos que la orquídea es una planta para principiantes? Desde mi punto de vista diría que no. No es una planta que podamos tener si nunca antes hemos cuidado alguna planta. Te recomendaría empezar con plantas que no tengan floración para empezar en el mundo plantil. Pero una vez que ya tengas en promedio unas 3, 4, 5 plantas y veas que no se te murieron, entonces puedes empezar con una orquídea. Dentro de la rama de plantas con floración, sí diría que las orquídeas son bastante fáciles de cuidar. Puedes quizás descuidarte de vez en cuando un poco en los riegos y no va a sufrir grandes impactos en esta planta esa sequía, aunque no recomiendo que sea con frecuencia, pero si de vez en cuando se te olvidó, no pasa nada tampoco. La planta no se va a resentir demasiado como quizás otras plantitas que tantito dejamos de regarlas y ya parece que se están muriendo. Pero sí diría que es delicada, con algunos cuidados. Hay que medir bien cómo la vamos a regar, cuándo hay que fertilizarla, el sustrato que hay que utilizar, el tipo de maceta. No puede recibir mucho sol directo, pero también necesita iluminación. Y como notaste en todas las respuestas a estas preguntas, hay ciertas cosas determinantes que debemos conocer antes de tener una orquídea. Y te recomendaría mejor empezar a experimentar con plantas más sencillas, como quizás un teléfono o un potos, como se le llama aquí en México, teléfono. También podríamos empezar con algún tipo de helecho, que sea un tipo Boston, pulpo, helecho nido, por ejemplo. También son fáciles de cuidar. Todas estas plantas que notamos que no tienen floración y que son económicas cuando vamos al vivero, que te cuestan 10, 15, 20 pesos, es una señal de que esa planta no es tan complicado de cuidar. Pero ¿sí has notado cuál es el costo de una orquídea? Normalmente, al menos aquí en México, cuesta arriba de 250 pesos, que sería aproximadamente unos 10 a 12 dólares más o menos. Sí está caro comprarte una orquídea, entonces hay que saber ya bien manipular algunas cosas. Entonces no te diría que es una planta para principiantes, no te recomendaría que sea la primera planta que compres en tu vida, sino que empieces a experimentar con algunas otras y después quizás puedas ahora sí comprarte una orquídea como tu primer planta con florecitas. Y por último, otra pregunta que me hacen bastante es sobre la humedad ambiental para nuestra planta o nuestra orquídea, en este caso en especial. Si hay que utilizar un humidificador o un spray para estarla humedeciendo. Yo te recomendaría que sí. En general, todas las plantas que son de orígenes tropicales van a necesitar cierto grado de humedad en el ambiente. Entonces podrías utilizar un humidificador cerca de ella también, sin ningún problema, quizás por 15, 20 minutos al día, o si quisieras algún atomizador, estar atomizando alrededor de la planta para que tenga esa sensación a humedad en el ambiente, porque sí es una planta tropical que normalmente crece en el bosque o en la selva, dependiendo exactamente donde ella encuentre que se cumplen las necesidades que necesita, pero el que tengan humedad ambiental sí será importante para que la planta se mantenga saludable. Y eso es básicamente para cualquiera de tus plantas de interior. Entonces esta es una planta que puedes tener en interior y sí va a necesitar esa humedad en el ambiente.
Sin embargo, no es necesario que nos pongamos altamente estrictos con la cantidad de humedad que necesita, a diferencia, por ejemplo, de algún tipo de alocasia o alguna calatea, que son plantas que si no tienen la humedad todos los días que necesitan, pues llegan a morir. La orquídea no, entonces si se te pasa a darle humedad en el ambiente 1 o 2 días, no te preocupes, no pasa nada. Pero sí sería adecuado estárselo dando con frecuencia para que simplemente la planta se sienta a gusto en el lugar en donde la tengas dentro de casa. Perfecto, hemos terminado con nuestras 10 preguntas de orquídeas. Espero que este formato de video te haya gustado. Recuerda dejarnos en los comentarios qué te gustaría seguir viendo en el canal. Si te ha gustado esta sección, podemos crear también 10 preguntas para cualquier otra planta que a ti te guste y claro está, que también tenga en mi colección para poderte contar más acerca de mi experiencia de plantas. Recordándote que no soy tampoco una persona especialista en orquídeas, pero te estoy contando a mi experiencia la respuesta a todas estas preguntas, lo que yo he visto, he matado varias orquídeas, entonces sí me ha pasado de todo y he aprendido bastante sobre cómo se deben cuidar orquídeas, suculentas, plantas de interior, plantas tropicales, etc. Entonces eso me ha ayudado a poderle dar respuesta a algunas de sus preguntas porque muy probablemente ya me pasó y he matado a varias de ellas. En esta ocasión nos está yendo bastante bien con las orquídeas, entonces yo solamente te estoy contando en mi experiencia cómo he logrado que esta plantita se mantenga contenta. Déjame en los comentarios qué otras dudas tienes sobre esta planta y también qué otra planta te gustaría que le hagamos este top 10 preguntas básicas de plantas. Nos seguimos viendo en los próximos videos. Bye.